Saludos y bienvenidos a este programa de entrevistas en el que repasamos la actualidad municipal. Hoy lo hacemos con el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez. Bienvenido a Teleelch. Muy buenas noches, Salva. ¿Filtraron o no filtraron ustedes la dirección de la vivienda del alcalde? Yo creo que en estos días lo que ha quedado claro es que el Partido Socialista no difundió el domicilio del alcalde y que, al contrario, el alcalde, en un ejercicio de dramatización, de apuesta por el relato y no por la verdad, ha decidido generar una maniobra de distracción para que no se hable de que ha obtenido una licencia municipal en 2 meses y 10 días frente a los 8 meses que tardan los ciudadanos, para no tener que dar ninguna explicación y que no se hable de otra cuestión. Aquí el único que ha difundido su domicilio es el alcalde Pablo Ruz a través de sus redes sociales. ¿Pero dijo Patricia Macía en rueda de prensa la dirección del alcalde o no? Mire, yo creo que Patricia Macía lo que hizo es dar una rueda de prensa muy necesaria para que el alcalde dé explicaciones sobre su licencia. 2 meses y 10 días, hasta 8 meses tardan los ciudadanos. Y lo que ha sucedido aquí es que un medio de comunicación ha decidido filtrarle al Partido Popular una conversación entre un periodista y un político que nada tiene que ver con desvelar el domicilio del alcalde. Tiene que ver con la relación periodista-político y, desde luego, en la que queda bastante claro que todo el mundo tiene claro lo que se puede decir y lo que no se puede decir en público. Y por ello me gustaría que Pablo Ruz me dijera dónde el Partido Socialista ha publicado su dirección y qué medios de comunicación lo han hecho. Eso es lo que tiene que explicar Pablo Ruz, además de los 2 meses y 10 días de su licencia de obra. ¿Van a pedir alguna comisión de investigación al respecto sobre esa licencia? Así es, en el próximo pleno hemos presentado una moción para pedir una comisión especial de investigación sobre las licencias municipales. El Partido Socialista ha hecho un trabajo muy serio de todas las licencias otorgadas por la Junta de Gobierno en 2025 y la única de reforma de vivienda en el campo de Elche con piscina que se ha otorgado en 2 meses y 10 días es la del señor Ruz. Todas las demás se han otorgado hasta en un plazo de 8 meses. Tengo que decirle que si hablamos incluso de licencias de otro ámbito, nos vamos hasta 20 meses. Y que en 2025 tan solo hay 2 licencias que estén por debajo de 2 meses. Una para un ascensor en Carrús y otra para un aparcamiento en Arenales del Sol. Y, por tanto, el señor Ruz debería explicar cómo es posible que él, siendo el alcalde, obtenga esa licencia tan rápido y por qué los ciudadanos tienen que esperar tanto. Porque al final muchos despachos de profesionales en Elche se están preguntando cómo hay que presentar las licencias, cómo lo ha hecho Pablo Ruz para no tener que esperar hasta 8 meses. En explicaciones públicas, Pablo Ruz aseguró que sí que se ha seguido toda la tramitación y, de hecho, esa respuesta convence a sus socios de gobierno que aseguran que no van a pedir esa comisión de investigación que ustedes proponen. Yo creo que hay que dar explicaciones. ¿Le convencen las explicaciones dadas hasta ahora? Si el señor Ruz, no, para nada. Porque ¿qué nos estamos perdiendo aquí los demás? Porque aquí el perjudicado no es el señor Ruz. El perjudicado son los miles de ciudadanos. ¿A qué se refiere con que el perjudicado no es el señor Ruz? Hombre, al ejercicio de dramatización que hemos visto con respecto a tratar de desviar la atención al tema mollar, que es cómo ha obtenido esa licencia en 2 meses y 10 días. Porque si yo fuera un responsable, que el alcalde un propietario ha victimizado de un despacho la rueda de prensa de Patricia Macía, arquitectos o un despacho de profesionales, pensaría, ¿qué estamos haciendo mal nosotros para que nuestro cliente tenga que estar hasta 8 meses esperando y vaya la máxima autoridad del ayuntamiento, obtiene la licencia en 2 meses y 10 días? Que nos explique cómo lo ha hecho, ¿no? ¿Se considera que Pablo Ruz está victimizando el hecho de que Patricia Macía durante la rueda de prensa dijera el domicilio del alcalde? Insisto, creo que es un ejercicio de dramatización que lo que busca es generar un relato como víctima de una supuesta publicidad a su domicilio local que nadie ha publicado, para no tener que dar explicaciones del hecho de que el alcalde de Elche se ha otorgado a sí mismo una licencia en 2 meses y 10 días. Hablemos de otro tema también que en estos días se ha comentado mucho dentro de los medios de comunicación, que son las declaraciones de Pablo Ruz sobre la petición o la posible petición de la Comunidad Valenciana para que Elche acoja a menores no acompañados. ¿Cree que Elche debería de acoger a estos menores? Creo que Elche siempre ha sido un municipio de acogida. Más de la mitad de los ilicitanos no han nacido en Elche. Y no me refiero solo a los manchegos, andaluces, que vinieron
en los años 60, 70, 80, me refiero a toda la población que viene a buscarse un futuro mejor en Elche y que conviven en los distintos barrios de nuestra ciudad. Siempre hemos sido una ciudad de acogida, siempre hemos sido una ciudad solidaria con los que menos tienen. Tenemos uno de los consejos municipales de cooperación referencia de la Comunidad Valenciana en ser solidarios con aquellos que están en los rincones más negros del mundo. Y no acabo de entender cómo el alcalde Pablo Ruz ha hecho las declaraciones en el ámbito nacional de decir que Elche no es una ciudad de acogida. Desde luego creo que el alcalde ha decidido sinceramente vender su alma por un puñado de votos. Porque utilizar la dialéctica de la extrema derecha, etiquetando, deshumanizando a los menores migrantes, solo se puede entender si está pensando en el cálculo electoral por encima de la humanidad. Y sinceramente, para una persona que dice defender, que dice en su vida promover los valores cristianos, creo que se queda bastante lejos de esto. Creo sinceramente que el alcalde de Elche está muy equivocado y que además un alcalde debería de sembrar la convivencia en las calles. Y lo que está haciendo Pablo Ruz, diciendo esas soflamas de extrema derecha, como que se los quede usted en su casa, como ha hecho en una televisión nacional en el día de ayer, lo único que está haciendo es echar gasolina en las calles. Y desde luego se arrepentirá de lo que está haciendo cuando veamos momentos complicados en nuestras calles y desde luego creo que debería rectificar y debería de volver al sitio del que nunca debió salir. Él empezó la legislatura diciendo que era el alcalde de todos los ilicitanos. Creo que esta posición le aleja radicalmente de ser el alcalde de todos. ¿Cree que en Elche existe un problema con la inmigración? Creo que en Elche, igual que en todos los municipios, igual que en todos los lugares del mundo donde al final se genera una diversidad en la convivencia, pueden existir problemas puntuales y en el caso de Elche no digo que no pueda haberlos. Ahora, frente a esa cuestión, siempre tiene que estar la administración pública velando por programas de integración. Yo no creo que Elche tenga grandes problemas de integración social. Ahora, sí que creo que el ayuntamiento debe hacer más esfuerzos, porque cada vez somos una ciudad más grande, 250.000 habitantes, cada vez tenemos más población migrante y no es una dinámica de Elche, es una dinámica global de todo el mundo. Y ahí las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo muy importante por generar políticas que favorezcan la convivencia. Y eso no solo tiene que ver con la política social, tiene que ver con la política de vivienda, con la política de seguridad ciudadana, con la política de mantenimiento de la vía pública para que nuestros barrios no se degraden. Y creo que el alcalde, más pendiente de los vídeos y de las televisiones nacionales para confrontar y polarizar, está descuidando la gestión y al final generando problemas. Si se da cuenta, nos fuimos de vacaciones con la polémica del pregonero de Elche. Volvemos de vacaciones y tenemos la polémica de los menores migrantes. Donde hay polémica está Pablo Ruz. ¿Le gustó el pregón a propósito? Pues yo no me declaro una persona muy conocedora o sabida de pregones, pero es que tengo la sensación de no haber escuchado un pregón. Tengo la sensación de haber escuchado otra cosa. Entiendo que haya gente que le guste. ¿Le gustó la decisión del pregonero? ¿De quién ha sido el pregonero este año? No, no me gustó. Y tengo que decirle que cuando volvamos al gobierno volveremos a poner en marcha el tipo de pregonero o pregonera que en los 8 años de Carlos González se han llevado a cabo. Personas que hayan nacido o no en Elche son personas con una trayectoria ligada a la ciudad o que han hecho prosperar a la ciudad y han hecho méritos. Hayan nacido o no aquí. Y con todos mis respetos, Mario Vaquerizo no responde a esos criterios. Entiendo que haya gente que le pudiera gustar, pero desde luego creo que no saberse ni el gentilicio de Elche, pues... Bueno, cerramos el paréntesis de las fiestas casi anecdóticas en esta entrevista y nos centramos en la actualidad. Precisamente ha nombrado las ayudas sociales. En los últimos días hemos escuchado que los compañeros de gobierno del Partido Popular están pidiendo una revisión de todas las ayudas, de todo lo que se está realizando desde el Ayuntamiento, calificando algunas cosas como gasto superfluo para eliminarlo del presupuesto. ¿Ustedes están de acuerdo en eliminar los gastos superfluos del presupuesto del 2026? Claro que estamos de acuerdo, pero creo que tenemos una discrepancia sobre lo que es un gasto superfluo. Mire, para mí un gasto superfluo
son 6.000 euros en una mesa de reuniones en la alcaldía, que es lo último que ha gastado Pablo Ruz. Para mí un gasto superfluo son 25.000 euros en unas sillas modelo Tiffany para el salón de plenos cuando los bancos que había estaban en perfectas condiciones. Para mí superfluo es gastar muchas veces en flores que en 2 días están secas en el puente de Altamira. Esos son gastos superfluos. Pero ahora bien, atacar la política social tratando de señalar a los que reciben una ayuda social como está haciendo Vox, eso no es un gasto superfluo, eso es poner en marcha una política que yo creo que está más cerca de la xenofobia y el racismo que de un gasto superfluo. ¿Un gasto superfluo todos los sueldos que está recibiendo la oposición? ¿Por qué debería de serlo? Se lo pregunto porque precisamente esa es una de las respuestas que argumentan desde el Gobierno cuando se hace balance de lo que están haciendo ustedes en la oposición. Yo creo que cuando Pablo Ruz dice esas cosas debería de plantearse si es un gasto superfluo tener 30 asesores que nos cuestan a todos 1 millón de euros al año. Mire, la oposición tiene un papel otorgado por la Constitución y por nuestras leyes, que es la de fiscalizar y controlar el Gobierno. Digo yo que si Pablo Ruz lo creía así al inicio de la legislatura y aprobamos entre todos unos medios para hacer oposición, para que los concejales de la corporación se puedan dedicar a su trabajo, ¿qué le ha hecho cambiar de opinión? Se lo digo yo, lo que le ha hecho cambiar de opinión es que estamos haciendo oposición, que estamos dando caña, que le estamos dando cera, y eso le molesta. Le molesta que hablemos de su licencia de obra, le molesta que hablemos de su concejal de Hacienda, que resulta que se va al despacho privado, le molesta que hablemos de muchas cosas, y cuando uno no tiene argumentos, lo que hace es meterse porque la oposición cobra. ¿Cuántos concejales en el Partido Socialista, en el Grupo Municipal Socialista, tienen esa dedicación también para su trabajo, no en el Ayuntamiento, esa dedicación exclusiva, esa partición? 5. ¿Y por qué es llamativo que algunos concejales de Gobierno se la cojan? ¿Por qué ustedes señalan, por ejemplo, ahora al concejal de Hacienda por haberse cogido también ese tipo de dedicación? Una cuestión totalmente ética, moral y de limpieza. Mire, ser concejal de Hacienda, de los tributos municipales, ser concejal al mismo tiempo de urbanismo y vicepresidente de Epimesa, es decir, tener un grado de información municipal muy alto y al mismo tiempo estar trabajando en un despacho profesional donde uno tiene clientes que muy probablemente van a pedir una licencia de obra o van a gestionar un tributo, nos pone en una situación de ver cómo se difumina esa delgada línea entre lo público y lo privado, entre el interés público y el interés privado. Y por tanto lo que le pedimos al señor Ruz es que el señor Soler esté en una concejalía que no genere ese conflicto. Y le pongo varios ejemplos. Nosotros hemos tenido concejales que venían de la empresa privada de la construcción, nunca fueron concejales ni de contratación pública ni de obras. Pero es que recientemente Ramón Abad fue concejal de este ayuntamiento. Era trabajador de la empresa de limpieza, formó parte del comité de empresa de la empresa de limpieza, no fue concejal de limpieza y le hubiera gustado y lo hubiera hecho muy bien, pero desde luego hubiera sido una cuestión que le hubiera puesto en un conflicto y por eso le estamos diciendo al señor Ruz que el señor Soler no puede estar en esa concejalía. Hablando precisamente de la concejalía de Hacienda, del presupuesto, hablamos del 2025. ¿Siguen temiendo que lleguemos a final de año y no se puedan pagar las nóminas de los funcionarios municipales? Bueno, estamos ante una situación donde el Gobierno municipal, como ya veníamos advirtiendo desde 2024, donde tengo que recordar que el ejercicio cerró con 8,5 millones de euros de déficit, en que las cuentas municipales están tensionadas por el exceso de gasto de este equipo municipal. Los informes municipales así lo dejaban claro antes de las fiestas de agosto y antes de este apagón informativo en el que se nos ha sumergido supuestamente el ciberataque. Nosotros lo que estamos viendo es que a día de hoy no tenemos ninguna información que nos permita fiscalizar. No funciona ningún ordenador en el edificio de grupos políticos, no tenemos acceso a la sede electrónica, no tenemos acceso a los decretos municipales. Por tanto, el Gobierno municipal está haciendo absolutamente lo que quiere sin que la oposición le pueda fiscalizar. No existe la normalidad que dicen desde el Gobierno. Diré lo de los 3 millones de euros cuando pueda tener algo de información. A día de hoy lo que hay es un apagón terrible en el Ayuntamiento de Elche. Digo que no está volviendo a la normalidad, no existe esa normalidad que aseguran desde el equipo de Gobierno. Es que el Ayuntamiento nunca volvió a la normalidad, volvió a la situación previa a la Administración electrónica. Lo que pasa es que volvemos al relato y al ejercicio de comunicación alegre que hace este equipo de Gobierno diciendo que ya todo funciona. Pero ¿cómo va a funcionar todo si en la segunda planta de la OMAC, en el mismo edificio del Ayuntamiento, de 12 ordenadores, funciona uno y los funcionarios tienen que pegar vueltas para turnarse el ordenador? ¿Usted cree que eso es funcionar? Eso no es funcionar. Se han revocado todas las firmas digitales de todos los empleados públicos. La mayoría no las tienen, no pueden trabajar.
esta semana se ha restablecido el correo electrónico, poniendo de manifiesto, por cierto, que muy probablemente han quedado al descubierto los DNIs de todos los empleados públicos, porque las contraseñas predeterminadas que nos han puesto ahora resulta que siguen otro criterio muy distinto. La situación es muy grave y nadie está dando explicaciones. Y nosotros exigimos explicaciones de qué está sucediendo y cómo es posible que a día de hoy el cuerpo administrativo de este ayuntamiento siga sin herramientas para trabajar. ¿Usted ve normal que en un ayuntamiento de 250.000 habitantes se le pida a los funcionarios que se traigan el ordenador de su casa para así poder trabajar? Esto es un auténtico desastre. ¿No han sido informados durante todo este proceso del ciberataque? Desde que se produjo la Junta de Portavoces que pidió el Partido Socialista y en la que poco se nos explicó, y de eso hace ya 25 días, no. ¿Consideran que debería de haber más información pese a que está ahora mismo bajo investigación, bajo secreto de sumario? Por supuesto que sí, porque se nos dijo que íbamos a llegar al pleno del próximo lunes con el sistema informático que utilizamos la corporación para realizar nuestro trabajo en funcionamiento y a día de hoy no funciona. Tengo que decirle que si no cambia la cosa de aquí al viernes, vamos a tener que ir a revisar toda la documentación en papel físico, por no decirle que, por ejemplo, las mociones del Pleno han sido registradas con sello y caucho, como se hacía en los años 80. Si eso es volver a la normalidad, oiga, vaya normalidad en la que nos ha puesto el señor Ruz. Hablamos de plenos, no del próximo, sino del anterior, que fue extraordinario. Precisamente lo pidieron ustedes para hablar del tram. ¿Confía que en el 2025 se firme ese protocolo que anuncia el alcalde con Mazón? Yo espero que sí. Espero que sí, porque desde marzo de 2024, como demostramos en el Pleno, la hemeroteca deja claro que van diciendo en un par de semanas se firma el convenio. Pero miren, más allá del convenio, lo importante es que nos prometieron un tranvía de 195 millones de euros que iba a entrar en servicio esta legislatura y que al final han dejado claro que no es así y, por tanto, estamos ante un fraude político en las elecciones porque se mintió con la propuesta estrella de Mazón y Pablo Ruz. Pero si ustedes no estaban a favor de ese tram, y así lo han expresado en más de una ocasión, ¿por qué precisamente ahora piden explicaciones de dónde está el tram, si no están de acuerdo con él? Oiga, porque si ahora nos podemos presentar a las elecciones prometiendo la luna y mintiendo a los ciudadanos, pues oiga, así no se puede ir a unas elecciones. Nosotros, insistimos, apostábamos por el BRT, ese vehículo de alta capacidad eléctrico para unir Elche con Alicante, con Crevillente, con Santa Pola y en una línea circular. Ese tipo de transporte que está contemplado en el Plan de Movilidad Metropolitano de la Generalitat Valenciana. El Partido Popular, Ruz y Mazón, decidieron desechar todo el trabajo que estaba hecho y que ya le digo que a día de hoy nos permitiría tener esos vehículos. Y decidieron prometer la luna. Un tranvía de 195 millones de euros esta legislatura, que cogeríamos en Carrús y bajaríamos en Elche Parque Empresarial. Nos han mentido y desde luego como oposición le exigimos que cumplan y se lo vamos a exigir hasta el último día de esta legislatura. ¿Qué le parece el resto de inversiones que tiene que hacer la Generalitat? Algunas de ellas, por ejemplo, anunciadas hoy mismo para reconvertir las Clarisas en ese Museo de Arte Contemporáneo Valenciano. ¿Considera adecuado el uso que se le ha dado o que se le va a dar a las Clarisas? Yo sobre las inversiones de la Generalitat en Elche creo que no vamos a ver ninguna. Insisto, no vamos a ver el tranvía, no vamos a ver la Ronda Sur, no vamos a ver el Palacio de Congresos de la Diputación de Alicante y desde luego no vamos a ver ningún museo en las Clarisas, al menos que podamos visitar esta legislatura. Por tanto, vamos a ir a unas elecciones municipales y autonómicas en las cuales Mazón en Elche no habrá hecho prácticamente nada, por no decir que las obras del Hospital General llevan paradas 2 años. ¿Vamos a seguir echándole la culpa al Partido Socialista? ¿Eso es lo que propone el señor Ruz? Oiga, lleva ya 2 años y medio gestionando. Es el momento de que se ponga las pilas y haga algo. Y la Generalitat no ha hecho nada en Elche, porque podría decirme usted, la carretera de Santa Pola, ¿cuánto ha avanzado en estos 2 años y medio? Nada. El último tramo que se acabó con Ximo Puig en el gobierno anterior. Y en cuanto a las inversiones del Estado, ¿cree que se va a poder ver ya en esos presupuestos generales en el caso de que haya, por ejemplo, la finalización de la Ronda Sur? En el caso de los presupuestos generales del Estado, en el caso de que haya presupuestos, que se está en esa negociación, lo que estamos viendo hasta ahora es que se están licitando todos los contratos de redacción de proyectos importantes para Elche, para conectarnos con el AVE en Matola y con el aeropuerto. Yo creo que eso es importante. Es cierto que son obras de mucho calado y que vayan a llevar años, pero si no se redactan los proyectos, desde luego no tendremos obras nunca y, por tanto, vemos positivo que se redacten los proyectos. Ahora, instamos al Gobierno de España a acelerar, a pisar más el acelerador y, desde luego, a invertir en Elche. Y creo que el anuncio del presidente del Gobierno, que realizó la semana pasada
Con la inversión de 1.000 millones de euros para ampliar la terminal hasta 35 millones de pasajeros, es una muy buena noticia y es una apuesta decidida por el aeropuerto Alicante-Elche, que se va a consolidar como el quinto aeropuerto de España. ¿Qué le pareció que su compañero de partido, ministro de Transportes, no le cogiera la carta al alcalde en la que le pedía una reunión para precisamente hablar de este tipo de inversiones? Yo es que creo que si tuviéramos un alcalde y no un actor, se daría cuenta de que la línea de saludo protocolario no es el momento para darle una carta a nadie. Eso es una mañacada, se lo digo así de claro. El alcalde tuvo la oportunidad de hablar con el ministro en el momento del acto que lo permitía, pero en una línea de saludo, con el presidente del gobierno, con un ministro, con el presidente de AENA, sean del color político que sean, en una línea de saludo, con la Casa Real, como tuvimos el otro día en Elche, las tonterías se las deja uno en su casa. Eso es de mañacada. Y el alcalde lo que tiene que hacer es hablar con el ministro donde procede. Pero realizar ese tipo de actuaciones para tratar de dejar en evidencia a otra persona, desde luego no lo comparto. Y quien quedó en evidencia es el propio alcalde. Héctor Díez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, gracias por estar con nosotros aquí en Teleelch. Muchas gracias, un placer. Y a ustedes, recordarles que pueden volver a ver esta entrevista en nuestra página web teleelch.es.